A nuestros increíbles espectadores de Venganza Perfecta, nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañan. Háganoslo saber. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Capítulo 1. La vida perfecta. Malcolm House siempre había creído en el sueño americano. Y a los 42 años, parecía estar viviéndolo. Con una estatura de 6'2" y ojos de un gris acerado que podían leer un acuerdo de negocios desde el otro lado de la habitación. Malcolm había construido su imperio de la construcción a partir de nada más que una camioneta y una voluntad inquebrantable. House Construction ahora dominaba el noroeste del Pacífico, y la reputación de Malcolm de entregar proyectos a tiempo y por debajo del presupuesto lo convertía en el contratista de referencia para los principales desarrollos. Su esposa, Catherine Jones House, era todo lo que un hombre de éxito podría desear, al menos en la superficie. A los 38 años, poseía el tipo de belleza refinada que hacía girar cabezas en las galas benéficas. Con un cabello castaño rojizo que captaba la luz a la perfección y una sonrisa que una vez había hecho que el corazón de Malcolm se acelerara. Se habían conocido hacía 12 años, cuando ella trabajaba como diseñadora de interiores para uno de sus proyectos residenciales de alta gama. La química había sido instantánea, el noviazgo apasionado y el matrimonio aparentemente perfecto. Su hija, Annie Gardner House, tenía 15 años, era brillante, observadora y la niña de los ojos de Malcolm. Había heredado la mente analítica de él y la gracia de Catherine, aunque últimamente Malcolm había notado una distancia en su comportamiento que no lograba identificar del todo. La hermana de Catherine, Judith Britton, era una visitante frecuente en su extensa casa en las colinas, a las afueras de Seattle. 2 años menor que Catherine, Judith nunca había encontrado su lugar en la vida. Se había mudado con ellos hacía 6 meses después de otra relación fallida, afirmando que necesitaba tiempo para aclarar sus ideas. Malcolm había aceptado, aunque algo en la presencia de Judith siempre lo había inquietado. Las grietas en la vida perfecta de Malcolm habían comenzado siendo pequeñas, las llamadas telefónicas nocturnas de Catherine, que terminaba apresuradamente cuando él entraba en la habitación. Su repentino interés en clases de yoga que parecían durar más cada semana. La forma en que había comenzado a ducharse inmediatamente después de llegar a casa, como si estuviera lavando la evidencia de dónde había estado. Malcolm no era tonto. 25 años en la construcción le habían enseñado a detectar debilidades estructurales antes de que derribaran todo el edificio. Pero era metódico, paciente. Había aprendido hacía mucho tiempo que la mejor venganza se sirve fría, y necesitaba saber exactamente a qué se enfrentaba antes de actuar. El viaje de senderismo familiar había sido idea de Catherine, una escapada de fin de semana al Monte Rainier para reconectar como familia. Malcolm había sospechado, pero le siguió el juego. Había notado cómo Catherine y Judith intercambiaban miradas cuando pensaban que él no las veía. Cómo susurraban conversaciones que se detenían en el momento en que él o Annie se acercaban, mientras subían por las sinuosas carreteras de montaña esa mañana de sábado. Los instintos de Malcolm gritaban peligro, pero ahora sentía curiosidad, queriendo ver hasta dónde llegarían, qué estaban planeando realmente. Annie estaba sentada en el asiento trasero, inusualmente callada, con el teléfono aferrado en sus manos mientras miraba por la ventana. «Esto será genial», dijo Catherine, su voz con esa alegría forzada que Malcolm había aprendido a desconfiar. Como en los viejos tiempos, antes de que todo se complicara tanto. Judith asintió con entusiasmo desde el asiento del pasajero. «Encontré este sendero increíble en línea. Tiene las vistas más increíbles y no está demasiado concurrido. Perfecto para algunas fotos familiares». Las manos de Malcolm se apretaron en el volante. En el espejo retrovisor,
captó la mirada de Annie. Por un instante, vio algo allí. Miedo, quizás, o una advertencia. Pero cuando volvió a mirar, ella estaba de nuevo mirando por la ventana. Llegaron al inicio del sendero al mediodía. El aire de finales de septiembre era fresco con la promesa del otoño. El sendero que Judith había elegido era, en efecto, remoto, serpenteando a través de un denso bosque antes de abrirse a afloramientos rocosos que ofrecían vistas espectaculares del valle. Mientras caminaban, Malcolm se encontró catalogando rutas de escape, observando el terreno, los desniveles, la naturaleza aislada de su ubicación, viejos hábitos de sus días militares, quizás, pero hábitos que lo habían mantenido vivo y exitoso. Malcolm, ¿por qué no van tú y Annie a ese mirador?, sugirió Catherine cuando llegaron a una bifurcación en el sendero. Judith y yo los alcanzaremos en unos minutos. Quiero tomar algunas fotos de las flores silvestres de por allí. Era una petición razonable, pero todos los instintos de Malcolm gritaban trampa. Aún así, sentía curiosidad por ver su jugada final. Asintió y continuó por el sendero con Annie, notando cómo el paso de su hija se había ralentizado, cómo seguía mirando hacia atrás, hacia su madre y su tía. El mirador era impresionante, una cornisa rocosa que se proyectaba sobre una caída de 100 pies hacia un barranco lleno de rocas. Malcolm había visto suficientes accidentes de construcción como para saber que una caída desde esa altura sería fatal. Se posicionó con cuidado, manteniendo a Annie detrás de él, cuando escuchó a Catherine y Judith acercarse. «La vista es increíble aquí arriba», les gritó. Su voz se escuchaba fácilmente en el aire enrarecido de la montaña. Fue entonces cuando sucedió. Catherine y Judith emergieron juntas de la línea de árboles, moviéndose con un propósito y una determinación que helaron a Malcolm hasta los huesos. Se deshicieron de sus mochilas de senderismo y sus rostros mostraban expresiones que nunca antes había visto frías, calculadoras, absolutamente sin piedad. «Siento que tenga que ser así», dijo Catherine. Su voz desprovista de la calidez que una vez lo había atraído hacia ella. Antes de que Malcolm pudiera reaccionar, ambas mujeres se abalanzaron con una coordinación sorprendente. Catherine se estrelló contra su espalda mientras Judith apuntaba a Annie, y de repente estaban en el aire, cayendo por el espacio con las rocas precipitándose para recibirlos. El último pensamiento coherente de Malcolm antes del impacto fue que las había subestimado por completo. Capítulo 2. El secreto de la hija. Dolor. Esa fue la primera sensación de Malcolm, mientras la conciencia regresaba lentamente. Cada respiración se sentía como fuego en su pecho, y su pierna izquierda estaba doblada en un ángulo antinatural, pero estaba vivo y, lo más importante, también lo estaba Annie. Yacía a su lado entre las rocas. Su respiración era superficial pero constante. «No te muevas», susurró Annie tan bajo que Malcolm casi pensó que lo había imaginado. «Sigue fingiendo que estás muerto». Malcolm se obligó a permanecer quieto, luchando contra cada instinto de revisar a su hija, de evaluar sus heridas, de planear su escape. En cambio, permaneció inmóvil, escuchando mientras las voces resonaban desde el acantilado de arriba. «¿Puedes verlos?», la voz de Judith, aguda por la ansiedad. «No se mueven», respondió Catherine. «Dios, hay tanta sangre. ¿Estás segura? Están...». Mira cómo está torcida la pierna de Malcolm. Y Annie es solo una niña. Judith, ¿cómo pudimos...? «Shh, no empieces con la culpa ahora», espetó Judith. «Este fue tu plan. ¿Recuerdas tu salida? Lo repasamos 100 veces». Malcolm sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire de la montaña. Catherine había planeado esto. Su esposa,
la madre de su hija. Había intentado asesinarlos deliberadamente a ambos. El dinero del seguro se encargará de todo, continuó Catherine, su voz estabilizándose. 2 millones por Malcolm, 1 por Annie, más que suficiente para desaparecer con Trevor. Trevor. Malcolm archivó el nombre en su mente. Otra pieza del rompecabezas encajando en su lugar. ¿Y estás segura de que nadie sospechará nada?, preguntó Judith. ¿Quién va a cuestionar un accidente de senderismo? Malcolm siempre estaba tomando riesgos, siempre superando los límites. Todo el mundo lo sabe, y no estábamos cerca de ellos cuando cayeron. ¿Recuerdas eso? Estábamos más atrás en el sendero, tomando fotos. Y el registro de senderismo, no lo revisarán. Nos registré como una familia de 3. Solo Malcolm, Annie y yo. Tú nunca estuviste aquí. ¿Recuerdas? Estuviste en el spa todo el fin de semana. Tu coartada es sólida. La mente de Malcolm corría a toda velocidad a pesar del dolor. Lo habían planeado meticulosamente. Habían cubierto sus huellas, creado coartadas. Pero habían cometido un error crucial, no habían confirmado que sus objetivos estuvieran realmente muertos. Deberíamos pedir ayuda ahora, dijo Catherine. Cuanto más esperemos, más sospechoso parecerá. ¿Verdad? La viuda afligida descubre los cuerpos. Muy trágico. Sus voces se desvanecieron mientras se alejaban del borde del acantilado. Presumiblemente para establecer su presencia en otro lugar antes de descubrir el accidente. Malcolm esperó varios minutos más antes de arriesgarse a susurrar. Annie, ¿qué tan gravemente herida estás? Creo que tengo el brazo roto y la cabeza me sangra, pero puedo moverme. Su voz era firme, madura más allá de sus 15 años. Papá, hay algo que necesitas saber, algo que debería haberte dicho hace meses. Time. Mamá te ha estado engañando. Con Trevor Cox. Es el exnovio de Judith. Han estado planeando esto durante semanas, quizás meses. Los escuché hablar sobre el dinero del seguro, sobre empezar de nuevo en otro lugar. Malcolm sintió una rabia como nunca antes la había experimentado caliente. Pura y absolutamente despiadada. ¿Cuánto tiempo hace que lo sabes? Lo descubrí hace unos 2 meses. Mamá pensó que estaba dormida, pero la oí hablar por teléfono con él. Hablaban de cuánto se amaban, de que no podían esperar a estar juntos sin tener que esconderse. La voz de Annie se quebró ligeramente. Quería decírtelo, pero tenía miedo. No sabía qué pasaría con nuestra familia. No hiciste nada malo, dijo Malcolm con firmeza. Esto no es tu culpa. Hay más. Trevor ha estado quedándose en el apartamento de Judith a veces, pero mamá se ha estado reuniendo con él en el Fairmont del centro. Habitación 412. Ella cree que no lo sé, pero la seguí una vez. Malcolm catalogó esta información. Su mente analítica ya comenzaba a formular planes. ¿Qué más? No solo iban a tomar el dinero del seguro, iban a vaciar también tus cuentas de negocios. Mamá tiene acceso a todo a través del fideicomiso familiar. Trevor ha estado investigando bancos en el extranjero, lugares sin tratados de extradición. El alcance total de su traición golpeó a Malcolm como un golpe físico. Catherine no solo había sido infiel, había estado planeando sistemáticamente destruir todo lo que él había construido, robar el trabajo de su vida y desaparecer con su amante, dejándolo a él y a Annie muertos en la ladera de una montaña. Papá, necesito decirte algo más, continuó Annie, su voz haciéndose más fuerte a pesar de sus circunstancias. Grabé algunas de sus conversaciones en mi teléfono. No estaba segura de qué hacer con ellas, pero pensé que tal vez algún día necesitaría saber la verdad. El respeto de Malcolm por su hija creció exponencialmente.
A los 15 años, había demostrado más lealtad e inteligencia que su esposa de 12 años. ¿Dónde está tu teléfono ahora? En mi mochila. Debería haber sobrevivido a la caída. Está en una de esas fundas de alta resistencia. Yacieron en silencio durante varios minutos, escuchando cualquier señal de que Catherine y Judith estuvieran regresando. Cuando Malcolm estuvo seguro de que estaban solos, giró cuidadosamente la cabeza para evaluar su situación. Estaban en una estrecha cornisa a unos 20 pies por debajo del desfiladero principal, ocultos a la vista por un saliente de roca. No era visible desde arriba, lo que explicaba por qué Catherine y Judith creían que estaban muertos. La experiencia en construcción de Malcolm se activó mientras estudiaba la pared de roca. Sería una escalada difícil con sus heridas, pero no imposible. Annie, necesito que escuches con atención. Vamos a sobrevivir a esto, y cuando lo hagamos, tu madre y sus cómplices van a pagar por lo que han hecho. Pero necesito que seas fuerte, que sigas mis instrucciones exactamente. ¿Puedes hacer eso? Sí, respondió ella sin dudarlo. Bien, porque lo que vamos a hacer requerirá una sincronización perfecta y un compromiso absoluto. No hay lugar para la piedad ni para las dudas. Entiendo. Intentaron matarnos. Papá, nos querían muertos. Malcolm escuchó el acero en la voz de su hija y reconoció algo de sí mismo en ella. Catherine y Judith no tenían idea de lo que habían desatado. Pensaban que estaban tratando con un exitoso hombre de negocios que se había ablandado con la prosperidad. Estaban a punto de descubrir que Malcolm Hoss había sobrevivido a Afganistán. Había construido un imperio de la nada y poseía una capacidad para una venganza despiadada que ni siquiera podían imaginar. Empecemos a escalar, dijo. Capítulo 3. La caza. Comienza. La escalada duró 4 agónicas horas. La pierna rota de Malcolm convertía cada movimiento en una tortura. Pero la disciplina militar y la pura rabia lo mantuvieron en movimiento. Annie, a pesar de su brazo roto y su conmoción cerebral, demostró ser notablemente resistente, siguiendo sus instrucciones susurradas sin quejarse. Llegaron a la cima justo cuando el sol se ponía, pintando las montañas en tonos de rojo que parecían apropiados para lo que Malcolm estaba planeando. Podían oír voces a lo lejos, equipos de búsqueda y rescate que Catherine sin duda había llamado horas antes, interpretando su papel de esposa angustiada que descubre que su familia ha desaparecido. No podemos dejar que nos vean, susurró Malcolm. Todavía no. Primero, necesitamos conseguir tu teléfono y esas grabaciones. Encontraron la mochila de Annie, encajada entre 2 rocas, a 50 pies de donde habían caído. El teléfono estaba intacto, protegido por su funda de grado militar. Malcolm revisó los archivos de audio que Annie había recopilado durante los últimos 2 meses, su mandíbula apretándose más con cada revelación. Catherine y Trevor discutiendo el momento del accidente. Judith investigando los mejores senderos para sus propósitos. Conversaciones detalladas sobre cómo se repartirían el dinero del seguro y desaparecerían a un país sin extradición. Lo más condenatorio de todo, una grabación de Catherine diciéndole a Trevor que nunca había amado a Malcolm y que Annie era solo un daño colateral para conseguir lo que se merecían. Papá, hay algo más, dijo Annie en voz baja. En esa última grabación de hace 3 días, escucha lo que mamá dice sobre tus socios. Malcolm reprodujo el archivo y sintió que la sangre se le helaba. Catherine estaba discutiendo cómo incriminar a Warren Shepard y Glenn Boyd, sus 2 socios de mayor confianza, por malversación de fondos de la empresa. Ella y Trevor ya habían preparado documentación falsa, plantado pruebas en los ordenadores de la empresa y planeado desencadenar una investigación que destruiría la vida de ambos hombres,
mientras cubrían sus propias huellas. Warren y Glenn no eran solo sus socios, eran sus amigos más cercanos. Warren había servido con él en Afganistán, y Glenn había sido su primer empleado cuando fundó la empresa. No eran solo relaciones de negocios, eran familia. ¿Cuánto tiempo hace que planean esto?, preguntó Malcolm, aunque temía la respuesta. Por lo que puedo deducir, al menos 6 meses, quizás más. Malcolm cerró los ojos, luchando contra la rabia que amenazaba con abrumar su juicio. Catherine no solo lo había traicionado, había orquestado la destrucción completa de todo y de todos los que le importaban. Pero su error fue creer que era más lista que él, que podía manipular la situación mientras él permanecía ajeno. Annie, necesito que hagas exactamente lo que te digo. Vamos a usar su plan contra ellos, pero requiere una ejecución perfecta. Descendieron cuidadosamente la montaña, evitando a los equipos de búsqueda, utilizando senderos de caza que Malcolm recordaba de sus días de caza con Warren. A medianoche, llegaron al camión de Malcolm, escondido en un camino de servicio, donde lo había estacionado estratégicamente esa mañana, afirmando que quería tomar una ruta diferente para subir la montaña. El viaje a Seattle duró 3 horas, con Malcolm luchando contra el agotamiento y el dolor, mientras Annie dormitaba inquieta en el asiento del pasajero. Aprovechó el tiempo para construir mentalmente su plan, considerando cada ángulo, cada posible complicación. La primera parada de Malcolm fue una clínica de 24 horas en Tacoma, donde un médico que le debía favores no hizo preguntas mientras le colocaba la pierna y trataba las heridas de Annie. El dinero en efectivo cambió de manos y no habría registro de su visita. Al amanecer, estaban en una casa de seguridad que Malcolm mantenía en el sur de Seattle, una propiedad comprada bajo una de sus empresas fantasma de la que Catherine no sabía nada. Era donde realizaba negocios que requerían privacidad absoluta, equipada con equipos de vigilancia, comunicaciones seguras y otras herramientas de sus años más interesantes. «Descansa un poco», le dijo a Annie. «Cuando te despiertes, empezamos la fase 1. Pero el sueño no llegaría, en cambio». Malcolm se sentó en su oficina, rodeado de monitores que mostraban imágenes de cámaras que había instalado en secreto meses atrás en toda su casa. Había sospechado la infidelidad de Catherine y había estado reuniendo pruebas, pero nunca había imaginado el alcance de su traición. En las pantallas, observaba a Catherine pasear por la sala de estar, con el teléfono celular pegado a la oreja, incluso sin audio. Su lenguaje corporal gritaba culpa y ansiedad. Judith estaba sentada en el sofá, fumando nerviosamente un cigarrillo tras otro, un hábito que había afirmado haber dejado hacía años. Malcolm activó el audio y escuchó el lado de Catherine de lo que claramente era una conversación con Trevor. «Te dije que están muertos. El equipo de búsqueda encontró algo de sangre en las rocas y la policía lo está tratando como un trágico accidente. No. Estoy interpretando a la viuda devastada perfectamente. Judith está aquí apoyándome en mi dolor. El investigador del seguro no será un problema. He estado preparando esto durante meses. ¿Recuerdas los pasatiempos de deportes extremos de Malcolm? Su comportamiento arriesgado, todo el mundo espera este tipo de cosas de él». Malcolm tomó notas mientras Catherine continuaba revelando detalles de su conspiración. Trevor se alojaba en el Fairmont, como había dicho Annie, pero estaba registrado con el nombre de Vincent Dodson. Tenían billetes de avión para salir del país en 3 días, planeando desaparecer antes de que cualquier investigación pudiera ser demasiado exhaustiva. Pero lo más interesante fue la mención de Catherine de una caja de seguridad que contenía documentos que implicarían a Warren y Glenn en el plan de malversación. La guardaba como seguro, planeando activar la investigación solo después de que ella y Trevor estuvieran a salvo fuera del país. Malcolm sonrió por primera vez desde el acantilado.
Catherine pensaba que era inteligente, pero acababa de darle todo lo que necesitaba para destruirla por completo. Activó otra cámara, esta vez mostrando la habitación de hotel de Trevor. El hombre era más joven de lo que Malcolm esperaba, quizás de 35 años, con un físico de gimnasio que sugería vanidad en lugar de fuerza real. Trevor estaba en su portátil, probablemente gestionando sus planes de escape, pero su postura relajada sugería que creía que todo iba según lo planeado. El teléfono de Malcolm vibró con un mensaje de texto del detective Lansing, el investigador principal de su caso. Lansing era otro compañero de guerra que se había dedicado a la policía, y Malcolm se había puesto en contacto con él discretamente horas antes. Búsqueda cancelada por el tiempo. Presuntos muertos. Catherine solicita certificados de defunción acelerados. Algo no encaja en toda esta situación. Malcolm respondió: confía en tus instintos. Me pondré en contacto pronto. La fase 1 de su plan era simple: dejar que Catherine y Trevor creyeran que habían tenido éxito mientras él reunía información y preparaba su trampa. Pero la fase 2 requeriría una manipulación más sutil, y la fase 3 sería absolutamente devastadora. Malcolm abrió su portátil y comenzó a investigar los antecedentes de Trevor Cox. Para cuando Annie se despertó 12 horas después, Malcolm había reunido un perfil completo del hombre que había conspirado para asesinar a su familia. Trevor Cox, de 36 años, era un ex corredor de bolsa que había perdido su licencia hacía 3 años por uso de información privilegiada. Desde entonces, había estado pasando de un plan de enriquecimiento rápido a otro, seduciendo a mujeres ricas y vaciando sus cuentas bancarias antes de desaparecer. Catherine no era su primera víctima, solo era su mayor botín. «Papá», apareció Annie en la puerta, con mejor aspecto después del descanso y la atención médica. «¿Te sientes más fuerte?» «Mucho». «¿Qué encontraste?» Malcolm giró su portátil, mostrándole los verdaderos antecedentes de Trevor. «Tu madre cree que ha encontrado el amor. En realidad, se ha asociado con un estafador profesional que probablemente planea desaparecer con todo el dinero y dejarla cargando con la culpa». Annie estudió la pantalla. «¿Vas a decírselo?» La sonrisa de Malcolm era fría como el invierno. «Eventualmente, pero primero, vamos a dejar que ejecuten su plan exactamente como lo han diseñado. Y cuando crean que han ganado, cuando estén contando su dinero y celebrando su éxito, será entonces cuando los destruiremos a todos. ¿Qué necesitas que haga?» Malcolm miró a su hija, de 15 años, pero que ya mostraba el tipo de pensamiento estratégico que la convertiría en una aliada formidable. Catherine no tenía idea de que al intentar eliminar a Annie, había perdido lo único que podría haberla salvado de la venganza de Malcolm. «Vamos a darles exactamente lo que quieren», dijo Malcolm, «y les va a costar todo». Capítulo 4: La trampa. Habían pasado 3 días desde el accidente, y Catherine estaba interpretando su papel a la perfección. Malcolm observaba desde su casa de seguridad cómo su esposa recibía un flujo constante de visitantes que ofrecían sus condolencias. Su actuación era tan convincente que incluso él podría haber sido engañado si no supiera la verdad. El funeral estaba programado para la semana siguiente, a la espera de que concluyera la investigación policial. Catherine había presionado mucho para acelerar los certificados de defunción, alegando que necesitaba cerrar el capítulo y no podía soportar la incertidumbre. El detective Nguyen había estado demorando las cosas, siguiendo las sutiles sugerencias de Malcolm, pero no podía retrasarlo mucho más sin levantar sospechas. La vigilancia de Malcolm reveló que Catherine y Trevor estaban cada vez más ansiosos. Su plan original era que abandonaran el país a los pocos días del accidente. Pero el requisito de la compañía de seguros de una investigación exhaustiva estaba complicando su calendario. «Tenemos que movernos pronto»,
dijo Trevor durante una de sus llamadas nocturnas a Catherine. Malcolm había logrado intervenir su teléfono a través de los contactos de Warren en la industria de la seguridad privada. Cada día que nos quedamos aumenta el riesgo. El investigador de seguros quiere entrevistarme de nuevo mañana, respondió Catherine, con la voz tensa por el estrés. Si me voy ahora, parecerá sospechoso. Entonces nos atenemos al plan. Das tu entrevista. Interpretas a la viuda afligida y nos vamos mañana por la noche. La transferencia de dinero se completará una vez que estemos en Las Caimán. Malcolm tomó nota de este ajuste en el calendario. Trevor y Catherine planeaban desaparecer en menos de 24 horas, lo que significaba que Malcolm necesitaba acelerar sus propios planes. Annie llamó a su hija, que estaba monitoreando las redes sociales desde el ordenador de su casa. ¿Cómo va nuestro otro proyecto? Annie sonrió sombríamente. Judith ha estado publicando constantemente sobre cómo apoya a Catherine en su dolor. Cosas muy conmovedoras. Pero he estado rastreando su ubicación real a través del GPS de su teléfono. ¿Quieres adivinar dónde estaba realmente ayer por la tarde en el hotel de Trevor? Correcto. Estuvo allí 3 horas y, según los registros de la tarjeta de crédito a los que accedí, ha estado comprando lencería y champán caro, o está lidiando con el dolor de una manera muy inusual, o está celebrando, terminó Malcolm. Buen trabajo. Malcolm había subestimado el papel de Judith en la conspiración. Había asumido que era solo un peón, pero las pruebas sugerían que era una socia de pleno derecho. Peor aún. Aparentemente estaba compartiendo a Trevor con Catherine, aunque ninguna de las dos mujeres parecía estar al tanto de la implicación de la otra con él. Trevor Cox estaba jugando un juego aún más profundo de lo que Malcolm había imaginado. Papá, hay algo más. He estado revisando el ordenador de mamá de forma remota. Ha estado investigando abogados de divorcio durante meses, específicamente aquellos que se especializan en ocultar activos a los cónyuges. Planeaba llevarse todo, incluso sin el dinero del seguro. Malcolm sintió que se le apretaba la mandíbula. La traición de Catherine tenía capas que aún estaba descubriendo, cada una más profunda y calculada que la anterior. Pero cada revelación solo le daba más munición para lo que estaba por venir. «Muéstrame», dijo. Annie mostró el historial del navegador de Catherine, revelando meses de investigación sobre banca offshore, fideicomisos de protección de activos y leyes internacionales de divorcio. Incluso había consultado con 3 abogados diferentes sobre las mejores maneras de ocultar dinero a un cónyuge durante un proceso de divorcio. Nunca planeó simplemente irse, dijo Annie en voz baja. Quería destruirte por completo. Malcolm se levantó y caminó hacia la ventana con vistas a la ciudad. En algún lugar ahí fuera, Catherine estaba dando los toques finales a lo que creía que era el crimen perfecto. Pensaba que había eliminado a las 2 únicas personas que podían exponerla, que le había robado el trabajo de su vida y se había posicionado para desaparecer con millones de dólares. No tenía idea de que sus presuntas víctimas estaban muy vivas y habían pasado los últimos 3 días preparando su destrucción. La fase 2 comienza ahora, dijo Malcolm, volviéndose hacia Annie. Necesito que hagas algunas llamadas. La primera llamada fue para Warren Shepard, exactamente a las 6:00 p.m., cuando Malcolm sabía que estaría terminando en la oficina. Malcolm, la voz de Warren transmitía conmoción y alivio. Por Dios. ¿Dónde estás? Catherine dijo que tú y Annie se cayeron de un acantilado. Toda la ciudad ha estado hablando de ello. Sobrevivimos, dijo Malcolm simplemente. Warren, necesito que escuches con atención. Catherine intentó asesinarnos. Ha estado malversando fondos de la empresa y planeaba incriminarte a ti y a Glenn por ello.
El silencio se prolongó durante casi 30 segundos antes de que Warren volviera a hablar. ¿Estás seguro? Tengo grabaciones, registros bancarios, todo. Planea desaparecer mañana por la noche con su amante y el dinero de nuestro seguro de vida. Hijo de... La voz de Warren se volvió fría. ¿Qué necesitas? Malcolm sonrió. Warren había sido su sargento en Afganistán, y su respuesta fue exactamente la que Malcolm esperaba, sin preguntas sobre pruebas o legalidad, solo lealtad inmediata y disposición para la acción. Acceso a las cuentas corporativas. Necesito mover algo de dinero, crear algunos rastros de papel interesantes, y necesito que llames a Glenn. Vamos a necesitar su experiencia con los sistemas informáticos. Considéralo hecho. ¿Algo más? Sí. Mañana por la noche. Catherine y Trevor planean acceder a nuestra caja de seguridad conjunta en el First National. Necesito que tú y Glenn estén allí cuando lo hagan. Estamos hablando de un arresto ciudadano aquí. Malcolm. La sonrisa de Malcolm se volvió depredadora. Estamos hablando de justicia. Warren. Del tipo permanente. Mientras Malcolm se coordinaba con Warren, Annie hacía sus propias llamadas. La primera fue al socio del detective Nguyen, el detective John Kenny, que había estado investigando las estafas anteriores de Trevor en 3 estados diferentes. Detective Kenny, soy Annie Hoss. Le llamo por Trevor Cox, a quien ha estado rastreando por fraude de valores. Malcolm escuchó cómo su hija de 15 años explicaba con calma la situación a un detective experimentado, proporcionando pruebas que conectarían a Trevor con múltiples delitos federales en varios estados. Cuando terminó, Kenny prometió coordinarse con el FBI y tener agentes en posición para la noche siguiente. La segunda llamada fue para la hermana de Catherine, Lynn Lim, que vivía en Portland, y no tenía idea de que Judith estaba involucrada en la conspiración. Lynn, soy Annie. Necesito decirte algo sobre la tía Judith que no vas a creer. Malcolm observó con creciente admiración cómo Annie destruía sistemáticamente las coartadas y la red de apoyo de Judith. Lynn era una fiscal federal que tenía una opinión muy negativa sobre el intento de asesinato y prometió que la Policía Estatal de Oregón detendría a Judith en 1 hora. La tercera llamada fue la más importante, y Annie la hizo directamente a Catherine. Mamá, la voz de Annie era débil, asustada, la imitación perfecta de una adolescente traumatizada. Mamá, estamos vivos, papá y yo. Sobrevivimos a la caída, pero estamos heridos. Necesitamos ayuda. Malcolm pudo oír la brusca inspiración de Catherine a través del teléfono, seguida de un largo silencio que decía mucho. Annie, oh, Dios mío, ¿dónde estás? He estado tan preocupada. Estamos en la vieja cabaña en el Monte Baker. La pierna de papá está muy mal, y creo que tiene una conmoción cerebral. Logramos salir del barranco, pero estamos atrapados por el mal tiempo. ¿Puedes venir a buscarnos? Otra pausa. Malcolm casi podía oír la mente de Catherine corriendo, tratando de averiguar cómo su plan había salido mal y qué significaba esto para su calendario de escape. Por supuesto, cariño. Iré de inmediato. No te preocupes. Todo va a estar bien. Mamá, no traigas a nadie más. Papá dijo algunas cosas sobre la tía Judith que no tenían sentido. Creo que el golpe en la cabeza lo ha vuelto paranoico. Puede que no confíe en nadie más ahora mismo. Entiendo. Iré sola. Solo espera. ¿De acuerdo? Annie colgó y miró a su padre. Va a venir. Pero también va a traer a Trevor. De ninguna manera hará este viaje sin refuerzos. En eso estoy contando, dijo Malcolm. Creen que vienen a terminar el trabajo. En cambio,
Están entrando en una trampa que les va a costar todo. El teléfono de Malcolm vibró con un mensaje de Warren. Dinero movido. Rastros establecidos. Glenn tiene los sistemas informáticos bloqueados. Agentes federales informados y en posición. ¿Cuál es la señal? Malcolm respondió. Mañana por la noche, cuando Catherine y Trevor intenten acceder a la caja de seguridad, descubrirán que todo el dinero ha desaparecido. Será entonces cuando entrarán en pánico y cometerán errores. Prepárense. Pero la caja de seguridad era solo el principio. Malcolm había pasado 3 días no solo reuniendo pruebas, sino saboteando activamente cada aspecto del plan de escape de Catherine y Trevor. Sus pasaportes falsos habían sido marcados por la seguridad nacional. Sus cuentas en el extranjero habían sido congeladas, a la espera de una investigación. El jet privado que habían fletado había sido inmovilizado por un mantenimiento de rutina que tardaría semanas en completarse. Para cuando Catherine y Trevor se dieran cuenta de lo completamente que habían sido superados, se enfrentarían a cargos federales en 3 estados, con pruebas tan condenatorias que ningún jurado dudaría en condenarlos. Pero Malcolm no había terminado. Las consecuencias legales eran solo el aperitivo. El plato principal sería mucho más personal e infinitamente más devastador. «Papá», dijo Annie en voz baja, «¿estás seguro de esto? ¿De todo...?» Malcolm miró a su hija, de 15 años, pero que ya entendía que algunas traiciones eran imperdonables, que algunas personas pierden cualquier derecho a la piedad cuando intentan asesinar a niños. Intentaron matarnos. Annie, estaban dispuestos a asesinar a una niña de 15 años por dinero. Planearon destruir las vidas de Warren y Glenn para cubrir sus huellas. La gente así no merece segundas oportunidades. Annie asintió lentamente. «¿Qué hacemos ahora?» Malcolm miró su reloj. Catherine estaría comenzando su viaje hacia el Monte Baker pronto, con Trevor sin duda siguiéndola a distancia. Tenían unas 6 horas antes del enfrentamiento final. 6 horas para poner en marcha las últimas piezas de su plan. «Ahora, vamos nosotros al Monte Baker», dijo Malcolm. «Es hora de terminar esto». Capítulo 5. El enfrentamiento. La cabaña minera abandonada se encontraba en una cresta con vistas a las estribaciones de la cordillera de las Cascadas, accesible solo por un traicionero camino forestal que no había visto mantenimiento en décadas. Malcolm la había elegido específicamente porque estaba aislada, era defendible y tenía múltiples rutas de escape, consideraciones tácticas que su negocio de construcción a menudo requería y que su experiencia militar había refinado. Malcolm y Annie llegaron a la cabaña justo después de la medianoche, lo que les dio varias horas para prepararse antes de la llegada prevista de Catherine y Trevor. La pierna de Malcolm palpitaba con cada paso, pero la adrenalina y el propósito lo impulsaban hacia adelante. «Recuerda», le dijo a Annie mientras revisaban su equipo, «tú te quedas escondida a menos que algo salga mal. Esto se va a poner peligroso, y necesito saber que estás a salvo». «Entiendo. Pero papá, ¿y si realmente planean matarte? ¿Y si esto ya no es solo por dinero?» La sonrisa de Malcolm era sombría. «Entonces van a descubrir que soy mucho más difícil de matar de lo que creen». La cabaña era el escenario perfecto para el enfrentamiento lo suficientemente remota como para que los gritos no se oyeran, lo suficientemente aislada como para que lo que sucediera aquí se quedara aquí. Malcolm había pasado años en Afganistán aprendiendo a hacer desaparecer problemas de forma permanente, y esas habilidades no eran del tipo que se desvanecen con el tiempo. Colocó sensores de movimiento en el perímetro e instaló cámaras de visión nocturna para monitorear todos los accesos. Si Catherine y Trevor traían refuerzos, Malcolm lo sabría mucho antes de que llegaran a la cabaña. A las 4:00 a.m.,
Las alarmas del perímetro se activaron. Malcolm revisó sus monitores y sonrió fríamente. Catherine y Trevor se acercaban en vehículos separados, tal como había predicho. Catherine conducía su SUV Lexus mientras Trevor la seguía en un coche de alquiler, manteniéndose lo suficientemente atrás para no levantar sospechas, pero lo suficientemente cerca para proporcionar apoyo. Ambos vehículos se detuvieron al pie de la cresta, sus ocupantes sin duda debatiendo su aproximación. Malcolm activó la vigilancia de audio y escuchó su conversación por radio. La carretera está peor de lo que esperaba. La voz de Catherine crujió a través de la estática. Mi coche no llegará hasta arriba. El mío tampoco, respondió Trevor. Tendremos que caminar la última milla. ¿Estás segura de que realmente están ahí arriba? Annie llamó desde el teléfono fijo de la cabaña. Verifiqué el número. Están allí. ¿Y estás segura de que no sospechan nada? La risa de Catherine fue fría. Malcolm se cree muy listo, pero nunca ha sospechado nada. Después de esta noche, todo habrá terminado. Malcolm sintió una calma familiar apoderarse de él. La misma sensación que había experimentado antes de cada misión en Afganistán. Catherine y Trevor estaban a punto de descubrir que su cuidadosa planificación no significaba nada frente a tácticas superiores y una crueldad absoluta. Observó a través de la visión nocturna cómo comenzaban su caminata por la cresta, moviéndose lenta y silenciosamente. Catherine llevaba una mochila de senderismo que parecía inusualmente pesada, mientras que Trevor llevaba lo que parecía ser una funda de rifle colgada al hombro. Así que no solo planeaban verificar que Malcolm y Annie estuvieran muertos, venían preparados para terminar el trabajo si era necesario. Annie, susurró Malcolm a su radio. Están armados y subiendo por la cresta. Trevor tiene un rifle. Catherine lleva algo pesado. Esto confirma que están aquí para matarnos. Entendido, respondió Annie desde su escondite en las rocas sobre la cabaña. Los tengo en la mira a través del visor. ¿Quieres que? Negativo. Apégate al plan. Déjalos venir a mí. Malcolm se posicionó en la habitación principal de la cabaña. Desplomado contra la pared con sangre falsa en la frente y la pierna colocada para sugerir una fractura grave. Controló su respiración para imitar la inconsciencia mientras mantenía sus armas al alcance de la mano. La espera pareció eterna, pero finalmente escuchó pasos en el porche podrido de la cabaña. La voz de Catherine se filtró a través de las delgadas paredes. Malcolm, Annie, soy yo. Estoy aquí para ayudarlos. La puerta crujió al abrirse, y Malcolm escuchó a Catherine jadear. Con los ojos entrecerrados, la observó acercarse. Su rostro una máscara de falsa preocupación que no ocultaba del todo el brillo depredador en sus ojos. ¡Oh, Dios! Malcolm, te ves terrible. Se arrodilló a su lado, buscando el pulso en su garganta. Malcolm se obligó a permanecer completamente quieto, mientras sus dedos buscaban señales de vida. ¿Está vivo? La voz de Trevor llegó desde la puerta, donde estaba de pie con el rifle listo. Apenas, su pulso es débil, y esta herida en la cabeza parece grave. ¿Dónde está Annie? Arriba, probablemente escondida. La pobre niña debe estar aterrorizada. Malcolm casi sonrió ante la genuina preocupación en la voz de Catherine. Incluso ahora, en medio de la orquestación de su asesinato, estaba interpretando el papel de la madre preocupada. «¿Deberíamos terminar con esto de una vez?», preguntó Trevor en voz baja. Catherine dudó un largo momento. «Haz que parezca por las heridas de la caída. Si alguien encuentra los cuerpos, tiene que parecer que murieron por el accidente original. Y la niña, lo mismo. Habría muerto por la exposición, el shock. Nadie lo cuestionará». Malcolm había oído suficiente.
en un solo movimiento fluido. Se puso de pie y apuntó su pistola a Catherine antes de que pudiera reaccionar. La sangre falsa y el maquillaje que habían simulado sus heridas se esparcieron mientras se movía con la velocidad y precisión de su entrenamiento militar. «Hola, Catherine», dijo con calma. «Gracias por venir a terminar el trabajo». El rostro de Catherine se puso blanco, su boca abriéndose y cerrándose sin emitir sonido. Detrás de ella, Trevor estaba levantando su rifle, pero Malcolm ya se estaba moviendo. «Yo no lo haría», dijo Malcolm, cambiando su puntería hacia Trevor sin perder de vista a Catherine. «Annie tiene un rifle de francotirador apuntándote desde las rocas de arriba. Ha estado tomando lecciones de tiro con Warren durante el último año. Excelente puntería». Trevor se congeló, con el rifle a medio levantar. «Así está mejor. Ahora suelta el arma y patéala hacia mí». Trevor obedeció, con el rostro tenso de ira y miedo. Malcolm podía verlo calculando probabilidades, buscando ángulos, pero la situación táctica era desesperada. «Siéntense, los dos. Tenemos algunas cosas que discutir». Catherine fue la primera en encontrar su voz. «Malcolm, puedo explicarlo». «No es necesario. Escuché tu explicación hace 3 días cuando estabas en ese acantilado, felicitándote por el asesinato perfecto. Intentaste matar a tu propia hija por dinero del seguro. Catherine, no hay explicación que haga eso perdonable». «No lo entiendes», dijo Catherine desesperadamente. «Trevor y yo nos amamos. Nunca quisimos que sucediera, pero viste la oportunidad de robar el trabajo de mi vida y desaparecer juntos». Terminó Malcolm. «Sé sobre el plan de malversación. Catherine, sé sobre tus planes para incriminar a Warren y a Glenn. Sé sobre el historial de Trevor de seducir a mujeres ricas y vaciar sus cuentas bancarias». Los ojos de Catherine se desviaron hacia Trevor con el primer indicio de sospecha. «Oh, ¿no sabías de sus otras víctimas?», continuó Malcolm. «Trevor ha estado haciendo esta estafa durante años. Tú solo eres su mayor botín. Catherine, ¿de verdad pensaste que un ex corredor de bolsa de 36 años se enamoró de una mujer 10 años mayor por tu personalidad chispeante?» «Está mintiendo», dijo Trevor rápidamente. Pero Malcolm pudo ver la duda insinuándose en la expresión de Catherine. «Pregúntale por Margaret Walsh en Denver, o Linda Chan en Phoenix, o Sara Martínez en Dallas. Todas mujeres mayores y ricas. Todas desapariciones misteriosas después de que sus cuentas bancarias fueran vaciadas». Catherine se giró para mirar a Trevor, y Malcolm vio el momento exacto en que se dio cuenta de que había sido engañada. La devastación en sus ojos era casi satisfactoria. «Trevor», susurró. La máscara de Trevor finalmente se deslizó, revelando el frío cálculo que había debajo. «Importa. Estamos todos muertos de todos modos. Malcolm no va a dejar que ninguno de nosotros salga de aquí». «Tienes razón en eso», dijo Malcolm. «Pero te equivocas en la razón. Esto no es por dinero, ni siquiera por traición. Esto es por justicia». La radio de Malcolm crepitó con la voz de Annie. «Papá, tenemos compañía. 3 vehículos subiendo por la carretera. Parecen agentes federales. A través de las ventanas de la cabaña». Malcolm pudo ver los faros subiendo por la ladera de la montaña. El detective Nguyen había cumplido su promesa. «¿Llamaste a la policía?», preguntó Catherine, con la esperanza asomando en su voz. «Mejor que eso», respondió Malcolm. «Llamé al FBI. Resulta que Trevor es buscado por fraude de valores en 3 estados, y la conspiración para cometer asesinato conlleva cargos federales cuando cruza las fronteras estatales». El sonido de los vehículos acercándose se hizo más fuerte, y Malcolm pudo oír el característico whop whop de los rotores de un helicóptero en la distancia.
Pero aquí está la cosa, Catherine, continuó Malcolm, su voz bajando a un susurro. El FBI los va a arrestar a ambos. Serán juzgados, condenados y sentenciados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Trevor probablemente recibirá la pena de muerte en Texas por lo que le hizo a Sarah Martínez. El rostro de Catherine se descompuso cuando el peso total de su situación la golpeó. Pero esas son solo las consecuencias legales, continuó Malcolm. También he destruido tu plan de escape financiero. Las cuentas en el extranjero han sido congeladas. Tu caja de seguridad ha sido vaciada. El dinero que malversaste de mi empresa ha sido devuelto con intereses. Cada activo que intentaste ocultar ha sido encontrado y confiscado. ¿Cómo?, exigió Trevor. He estado planeando esto durante 3 días, mientras pensabas que estaba muerto. Tuve ayuda de personas que realmente conocen el significado de la lealtad. La sonrisa de Malcolm era fría como el invierno. Warren y Glenn han estado desentrañando sistemáticamente cada aspecto de su plan, mientras los investigadores federales construían un caso irrefutable contra ustedes. El sonido de pasos en el porche anunció la llegada del FBI. El agente Dick Velázquez entró por la puerta, seguido por el detective Nguyen y un equipo de alguaciles federales. Señor Trottle-House, dijo formalmente el agente Velázquez. Usted y su hija están ilesos. Estamos bien. Agente Velázquez, gracias por la pronta respuesta. Catherine Hoss, Trevor Cox. Ambos están bajo arresto por conspiración para cometer asesinato, fraude de seguros, malversación de fondos y múltiples cargos federales. El agente comenzó a leerles sus derechos mientras los alguaciles se movían para detenerlos. Catherine miró a Malcolm por última vez, con lágrimas corriendo por su rostro. Nunca quise que llegara tan lejos, susurró. La expresión de Malcolm no cambió. Sí, lo hiciste. Planeaste cada detalle. Estabas dispuesta a asesinar a tu propia hija por dinero. Hay líneas que no se pueden descruzar. Catherine. Mientras los agentes se llevaban a Catherine y Trevor, Malcolm sintió una mano en su hombro. Annie había salido de su escondite y estaba de pie a su lado, viendo a su madre desaparecer en la noche. ¿Se acabó?, preguntó en voz baja. Malcolm miró a su hija, de 15 años, pero que ya mostraba la fuerza e inteligencia que le servirían bien en la vida. Catherine había perdido el derecho a llamarse madre de Annie en el momento en que la empujó de ese acantilado. Se acabó, confirmó. Nunca volverán a hacerle daño a nadie. Pero incluso mientras lo decía, Malcolm sabía que las consecuencias legales eran solo el principio. Catherine y Trevor pasarían el resto de sus vidas en prisión. Pero eso no era suficiente, ni de lejos. Algunas traiciones exigían soluciones más permanentes. Capítulo 6. El precio de la traición. Habían pasado 6 meses desde el arresto de Catherine y Trevor, y la maquinaria legal avanzaba hacia su inevitable conclusión. Catherine se había declarado culpable de conspiración para cometer asesinato a cambio de una sentencia de cadena perpetua sin libertad condicional, mientras que Trevor luchaba contra la extradición a Texas, donde se enfrentaba a la pena de muerte por su papel en el asesinato de Sarah Martínez. Malcolm estaba de pie en el pasillo del juzgado, observando a través de la ventana cómo se llevaban a Catherine esposada después de su audiencia de sentencia. Ella intentó hacer contacto visual con él varias veces durante el proceso, pero Malcolm la había mirado como si no existiera. ¿Algún remordimiento?, preguntó el detective Nguyen, uniéndose a Malcolm en la ventana. Ninguno, respondió Malcolm sin dudarlo. Annie apareció a su otro lado, ahora con 16 años y más madura de lo que su edad debería requerir. Los eventos en el Monte Rainier la habían cambiado.
La habían endurecido de maneras que Malcolm lamentaba, pero no podía deshacer. El fiscal dijo que Trevor probablemente recibirá la pena de muerte en Texas. Dijo en voz baja. Bien, dijo Malcolm simplemente. Salieron juntos del juzgado, pasando junto al grupo de reporteros que habían estado siguiendo el caso. Malcolm se había convertido en una especie de celebridad local, el empresario que había sobrevivido al complot de asesinato de su esposa y la había llevado ante la justicia. A los medios les encantaba la historia de traición y venganza, aunque no sabían ni la mitad. Warren y Glenn esperaban junto al camión de Malcolm. Ambos hombres parecían satisfechos con los procedimientos del día. ¿Y ahora qué?, preguntó Warren. El negocio va mejor que nunca. Catherine está encerrada de por vida y Trevor se va a freír en Texas. Se hizo justicia. Caso cerrado. La sonrisa de Malcolm no llegó a sus ojos. No del todo. El viaje de regreso a la oficina de Malcolm duró 20 minutos, durante los cuales ninguno de ellos habló. Annie había aprendido a leer los estados de ánimo de su padre y podía sentir que algo significativo estaba a punto de suceder. La oficina de Malcolm ocupaba el último piso del edificio de Hoss Construction, con ventanas de piso a techo que ofrecían una vista panorámica de Seattle. Malcolm caminó hacia su escritorio y sacó una gruesa carpeta que había estado construyendo durante meses. Judith Brittain, dijo, colocando el primer juego de fotografías sobre la mesa de conferencias. Actualmente cumple 5 años en la prisión estatal de Oregón por conspiración para cometer asesinato. Prisionera modelo. Elegible para libertad condicional en 18 meses. Warren tomó una de las fotos, estudiando la foto de admisión de Judith. ¿Qué pasa con ella? Fue ella quien investigó los senderos, quien planeó la logística del accidente. Sin ella, Catherine nunca podría haberlo logrado. La voz de Malcolm era tranquila, objetiva. También ha estado haciendo llamadas desde la prisión a un reportero del Seattle Times, afirmando que de alguna manera yo monté todo para incriminar a Catherine. Eso es ridículo, dijo Glenn. Tenemos grabaciones de ellos planeando el asesinato. Por supuesto que es ridículo. Pero Judith ha logrado convencer a este reportero de que comience a investigar mi sospechosa supervivencia al accidente de senderismo. La historia se publicará la próxima semana. Malcolm sacó otra carpeta. Está marcada con el nombre de Trevor. Trevor Cox ha estado hablando con los investigadores federales, tratando de llegar a un acuerdo. Afirma que estoy involucrado en lavado de dinero a través de mi negocio de construcción, que todo fue un elaborado plan de fraude de seguros que salió mal. ¿Pueden probar algo de eso?, preguntó Warren. Por supuesto que no. Pero no necesitan probarlo. Solo necesitan crear suficiente duda para reducir la sentencia de Trevor y destruir mi reputación en el proceso. Annie levantó la vista de los documentos que había estado leyendo. Todavía están tratando de hacernos daño, incluso desde la prisión. Exactamente. Algunas personas nunca aprenden cuándo aceptar la derrota. Malcolm caminó hacia la ventana, mirando la ciudad que había ayudado a construir. Por eso he decidido darles una lección que nunca olvidarán. La habitación se quedó en silencio mientras el significado de Malcolm se hacía claro. Malcolm, dijo Warren con cuidado. ¿Qué estás planeando exactamente? Malcolm se volvió para enfrentarlos, con una expresión fría y decidida. Estoy planeando resolver todos nuestros problemas de forma permanente. Sacó un plano detallado de la prisión estatal de Oregón, marcado con las rotaciones de los guardias, la ubicación de las cámaras y los protocolos de seguridad. Judith está en mínima seguridad, porque su crimen fue no violento. Tiene acceso a la biblioteca, al taller y al patio de ejercicios, todas áreas con vigilancia limitada. Jesús, Malcolm, susurró Glenn.
Estás hablando de asesinato. Estoy hablando de justicia, corrigió Malcolm. Judith intentó matar a mi hija. No ha mostrado remordimiento. No ha asumido ninguna responsabilidad. Y ahora está tratando activamente de destruir lo que queda de nuestras vidas. Algunos problemas no tienen soluciones legales. Annie estaba estudiando los esquemas de la prisión con un desapego clínico. ¿Y Trevor? Malcolm sonrió fríamente y sacó otro juego de documentos. Trevor está detenido en la cárcel del condado de Harris, en Houston, mientras espera el juicio. Mucha más seguridad, pero también niveles mucho más altos de violencia. Los reclusos que lastiman a niños no suelen vivir mucho tiempo en las cárceles de Texas. «¿Ya has arreglado algo?», dijo Warren, leyendo la expresión de Malcolm. «He hecho algunas averiguaciones a través de viejos contactos. Trevor Cox tendrá un accidente la próxima semana. Algo que involucra a otros reclusos que no aprecian a los asesinos de niños». La habitación estaba en silencio, excepto por el zumbido del aire acondicionado. Malcolm observó a sus socios y a su hija procesar lo que les estaba diciendo, esperando ver quién se opondría, quién podría intentar detenerlo. «¿Qué necesitas de nosotros?», preguntó finalmente Warren. Malcolm sintió una oleada de satisfacción. Warren entendía que algunas traiciones eran imperdonables, que la justicia legal a veces era insuficiente. «Necesito coartadas», dijo Malcolm. «El próximo fin de semana. Todos estaremos en tu cabaña en las San Juans pescando, bebiendo y pasándolo en grande. Muchos testigos, muchas fotos, completamente inocentes. Mientras tú estás realmente en Oregón», dijo Glenn. «Entendiendo. Mientras resuelvo nuestro problema con Judith, sí». Annie levantó la vista de los documentos. «Quiero ayudar». «Absolutamente no», dijo Malcolm con firmeza. «Ya has pasado por suficiente. Esto es algo que tengo que hacer solo». «Ella también intentó matarme. Papá, tengo tanto derecho a la justicia como tú». Malcolm estudió el rostro de su hija, viendo la misma fría determinación que impulsaba sus propias decisiones. Annie había madurado mucho en los últimos 6 meses, y quizás era hora de dejar de protegerla de la realidad de su situación. «¿Qué propones?», preguntó. «Puedo entrar en la prisión más fácilmente que tú. Las chicas de 16 años no activan las mismas alertas de seguridad que los hombres de 42. Soy voluntaria en el refugio de animales. Podría organizar un programa en el que llevamos perros de terapia a la prisión. Cobertura perfecta». Malcolm lo consideró. Era arriesgado. Pero Annie tenía razón. Podía moverse por la prisión con mucho menos escrutinio que él. ¿Y qué pasa cuando estás a solas con Judith? La sonrisa de Annie era tan fría como la de su padre. Los accidentes ocurren en las prisiones todo el tiempo. Ataques cardíacos, reacciones alérgicas, caídas por las escaleras, especialmente a reclusos que han estado recibiendo cartas amenazantes de las familias de las víctimas. Malcolm arqueó una ceja. «¿Qué cartas amenazantes?» «Las que he estado enviando desde direcciones anónimas durante los últimos 3 meses. Judith se ha estado quejando al alcaide, afirmando que teme por su vida. Cuando muera, todos asumirán que fue una represalia de una de las víctimas de Catherine». Malcolm sintió una oleada de orgullo por el pensamiento estratégico de su hija. Annie había estado planeando esta operación durante meses, al igual que él. «Warren, Glenn», dijo Malcolm, volviéndose hacia sus socios. «Están dentro o fuera, porque una vez que crucemos esta línea, no hay vuelta atrás». Warren se levantó y extendió la mano. «Catherine intentó destruirnos a todos. Perdió cualquier derecho a la piedad cuando empujó a Annie de ese acantilado». Glenn asintió y también estrechó la mano de Malcolm. «Estoy dentro, pero lo hacemos de forma inteligente, limpia
y permanente. Malcolm miró a las tres personas que más le importaban: su hija, su amigo más cercano y su socio de mayor confianza. Entendían lo que había que hacer y estaban dispuestos a hacerlo. «Entonces terminemos con esto», dijo Malcolm. Fuera de las ventanas de la oficina, Seattle brillaba bajo el sol de la tarde. La ciudad que Malcolm había ayudado a construir y que seguiría protegiendo. Catherine y Trevor habían cometido el error de pensar que podían destruir todo lo que a él le importaba y marcharse. Estaban a punto de aprender que Malcolm House nunca perdonaba, nunca olvidaba y nunca dejaba deudas sin pagar. Capítulo 7. Justicia perfecta. La prisión estatal de Oregón se erigía como un monumento de hormigón al fracaso humano en las onduladas colinas a las afueras de Salem. Malcolm la observaba a través de unos binoculares desde una cresta a media milla de distancia, cronometrando las rotaciones de los guardias y estudiando los patrones de tráfico que Annie necesitaría navegar. Habían pasado 2 semanas desde su reunión en su oficina, y cada detalle de su plan había sido ensayado a la perfección. El programa de voluntariado de Annie había sido aprobado. Llevaría perros de terapia a la prisión todos los martes durante el próximo mes, lo que proporcionaría múltiples oportunidades para cumplir su misión. Warren y Glenn ya estaban en la cabaña en las San Juans, estableciendo su coartada y tomando fotos que probarían la presencia de Malcolm durante el período crítico. La fotografía digital moderna facilitaba la manipulación de marcas de tiempo y metadatos, creando una evidencia irrefutable de que Malcolm había estado a cientos de millas de distancia cuando algo le sucedió a Judith. Prueba de radio. La voz de Annie crepitó en su auricular. «Copiado. Puedes proceder». Malcolm observó a través de su visor cómo la furgoneta de Annie se acercaba a las puertas de la prisión. Parecía en todo la joven voluntaria, dedicada a apariencia pulcra, documentación adecuada, entusiasmo genuino por su trabajo con animales. Los guardias de la puerta apenas miraron sus credenciales antes de dejarla pasar. Dentro de la furgoneta había 3 Golden Retrievers del refugio de animales. Todos animales de terapia certificados con temperamentos impecables. Los perros proporcionaban la cobertura perfecta para la verdadera misión de Annie, al tiempo que servían a un propósito terapéutico legítimo para los reclusos. «Estoy dentro del perímetro», informó Annie. «Procesando a través de seguridad ahora». Malcolm había estudiado exhaustivamente los protocolos de seguridad de la prisión. Los voluntarios pasaban por detectores de metales y registros básicos, pero el proceso era rutinario y relativamente relajado para los programas establecidos. Las credenciales de voluntaria de Annie habían sido verificadas semanas antes, y ya había realizado 3 visitas exitosas sin incidentes. «Los perros han pasado la seguridad», informó Annie 15 minutos después, dirigiéndome al área común para la primera sesión. Malcolm miró su reloj. El horario de Judith mostraba que trabajaba en la biblioteca de la prisión hasta las 2:00 p.m. y luego tenía tiempo libre hasta la cena. La biblioteca estaba en la ruta entre el área común y el taller, donde Annie llevaría a los perros para su segunda sesión. «El objetivo debería estar moviéndose para interceptar tu ruta en aproximadamente 10 minutos», aconsejó Malcolm. «Entendido. Comenzando la fase 2. Malcolm había pasado semanas estudiando los patrones de comportamiento de Judith a través de contactos en el sistema penitenciario. Era predecible, orientada a la rutina y cada vez más paranoica por las cartas amenazantes que habían estado llegando regularmente. Los guardias habían desestimado sus preocupaciones como la típica ansiedad de los prisioneros, lo que la convertía en el objetivo perfecto. «Contacto», informó Annie. «Se acerca a la entrada de la biblioteca». A través de su auricular, Malcolm podía oír el ruido ambiental de la prisión: conversaciones, pasos
el tintineo de las correas de los perros de terapia. Annie se movía por el pasillo con sus compañeros caninos, ostensiblemente dirigiéndose de una sesión a otra. «Disculpe», oyó decir a Annie, su voz perfectamente inocente. «¿No es usted Judith Britton? Estoy trabajando en un proyecto escolar sobre el sistema de justicia penal y esperaba entrevistar a algunos reclusos sobre los programas de rehabilitación. No hablo con reporteros». La voz de Judith era aguda, sospechosa. «Oh, no soy una reportera. Solo soy una estudiante de secundaria. Mi nombre es Jenny Walsh. Soy voluntaria aquí con el programa de perros de terapia». Malcolm sonrió ante el uso del alias de Annie. Jenny Walsh era la hija ficticia de Margaret Walsh, una de las víctimas anteriores de Trevor. Si Judith hacía la conexión, solo reforzaría su paranoia de ser el blanco de una venganza. «¿Qué tipo de proyecto?», preguntó Judith, su tono suavizándose ligeramente. «Estoy escribiendo sobre cómo la gente cambia en prisión, cómo encuentran la redención. Pensé que su historia podría ser particularmente interesante por la atención mediática que recibió su caso». Malcolm escuchó pasos mientras la conversación se trasladaba, presumiblemente, hacia un lugar más privado. «Supongo que podría dedicarle unos minutos», dijo Judith, «pero no aquí en el pasillo. Hay una sala de estudio tranquila en la biblioteca». «Eso sería perfecto», respondió Annie. El ritmo cardíaco de Malcolm aumentó mientras Annie se colocaba en posición. La sala de estudio que Judith había mencionado estaba aislada, con una cobertura de cámara limitada y un tráfico de personas mínimo. Era el lugar perfecto para lo que tenía que suceder a continuación. «Estamos en posición», informó Annie en voz baja. Malcolm escuchó el sonido de una puerta cerrándose, luego el crujido de papeles, mientras Annie presumiblemente se preparaba para su entrevista falsa. «Entonces», dijo Annie claramente, «¿por qué no empiezas contándome sobre el viaje de senderismo en el que intentaste asesinarnos a mi padre y a mí?» El silencio se prolongó durante varios segundos antes de que Judith hablara, su voz llena de conmoción y miedo. Tú eres la hija de Malcolm. ¿Cómo entraste aquí? ¿Cómo? Es increíble lo que se puede lograr con una planificación adecuada», dijo Annie, su voz fría como el invierno. «Algo que tú y mi madre nunca llegaron a dominar». «Escucha, nunca quise que nadie saliera herido», dijo Judith desesperadamente. «Fue idea de Catherine, todo. Solo seguí la corriente porque es mi hermana. Tú investigaste los senderos, tú planeaste la logística, tú ayudaste a elegir el lugar donde pensabas que moriríamos». La voz de Annie era firme, controlada. «Intentaste asesinar a una niña de 15 años por dinero». «Testificaré contra Catherine», ofreció Judith frenéticamente. «Les contaré todo lo que planeó. Podemos llegar a un acuerdo». «No hay tratos», la interrumpió Annie. «Ni negociaciones, ni acuerdos de culpabilidad, ni segundas oportunidades. Intentaste matarme, y ahora vas a pagar el precio». Malcolm oyó una brusca inspiración. Luego el sonido de una lucha. Miró su reloj. Tenían quizás 5 minutos antes de que alguien notara la ausencia prolongada de la sesión de perros de terapia. «Seguridad a la biblioteca», anunció una voz por el sistema de megafonía de la prisión. «Emergencia médica en la sala de estudio 3». La sangre de Malcolm se heló. Algo había salido mal. «Annie, informa», dijo urgentemente a su radio. Sin respuesta, a través de su visor, Malcolm observó cómo los vehículos de emergencia se precipitaban hacia la entrada de la prisión. Su hija estaba dentro de esos muros, posiblemente comprometida, y él no podía hacer nada para ayudarla. «Annie, si puedes oírme, aborta la misión y sal ahora», transmitió.
Su auricular crepitó de vida. Misión cumplida. La voz de Annie era tranquila, profesional. Objetivo neutralizado. Iniciando extracción. Malcolm sintió una oleada de alivio y orgullo. Su hija de 16 años acababa de eliminar una gran amenaza para su familia y mantenía una seguridad operativa perfecta mientras lo hacía. ¿Cuál es tu estado?, preguntó. Judith sufrió una grave reacción alérgica a algo en la sala de estudio. Probablemente el residuo de cacahuete en uno de los perros de terapia. Los servicios de alimentación de la prisión confirmarán que tenía una alergia documentada a los frutos secos. Un accidente muy trágico. Malcolm sonrió fríamente. Habían investigado exhaustivamente los registros médicos de Judith, sabiendo que su grave alergia al cacahuete podía ser desencadenada por trazas del alérgeno. Annie simplemente se había asegurado de que uno de los perros de terapia tuviera suficiente residuo de cacahuete en su pelaje como para causar una reacción fatal cuando Judith lo acariciara. Los equipos de emergencia están intentando la reanimación, continuó Annie. Pero ha estado sin oxígeno durante al menos 4 minutos. Incluso si la reaniman, el daño cerebral será grave. Ruta de extracción despejada. Estoy expresando la conmoción y preocupación apropiadas por el trágico accidente. Los otros voluntarios me están consolando mientras los guardias aseguran la escena. Malcolm observó a través de su visor cómo Annie salía de la prisión con los otros voluntarios. Su rostro mostrando exactamente la cantidad correcta de angustia para alguien que había presenciado una emergencia médica. Estaba interpretando su papel a la perfección, asegurándose de que nadie sospechara jamás de su implicación en la muerte de Judith. Paquete entregado, informó Annie una vez que estuvo fuera de la prisión. Objetivo eliminado, sin complicaciones. Malcolm sintió una oleada de satisfacción. Judith Brittain nunca volvería a amenazar a su familia. Nunca difundiría mentiras sobre su supervivencia. Nunca vería el exterior de una prisión, porque nunca sobreviviría a la reacción alérgica que le quitaría la vida en 1 hora. Excelente trabajo, le dijo Malcolm a su hija. Vuelve a casa. Mientras Annie se alejaba de la prisión, el teléfono de Malcolm vibró con un mensaje de texto de su contacto en Houston. El mensaje era breve, pero satisfactorio. Trevor Cox encontrado muerto en su celda esta mañana. Aparente suicidio por ahorcamiento, sin nota. Malcolm sonrió fríamente mientras recogía su equipo de vigilancia. Trevor Cox no se había suicidado. Había sido asesinado por reclusos a los que se les había pagado para asegurarse de que los asesinos de niños recibieran la justicia apropiada. Pero la causa oficial de la muerte ahorraría a todos las complicaciones de un juicio. Catherine estaba sola ahora, abandonada en prisión sin aliados, sin esperanza de apelación y sin posibilidad de libertad condicional. Pasaría el resto de su vida sabiendo que su hermana y su amante habían muerto por el plan que ella había creado. La traición que había orquestado. Malcolm condujo de regreso a Seattle, mientras el sol se ponía detrás de las montañas Cascade, pintando el cielo en tonos de rojo que parecían apropiados para la justicia que había impartido. Catherine había intentado destruir a su familia, robar el trabajo de su vida e incriminar a sus amigos más cercanos por crímenes que no cometieron. En cambio, había perdido todo y a todos los que le importaban, mientras que la familia y el negocio de Malcolm se hacían más fuertes que nunca. Algunas personas lo llamaban venganza. Malcolm lo llamaba justicia. Y la justicia, aplicada correctamente, siempre era permanente. Capítulo 8. La lección final. Había pasado 1 año desde las muertes de Judith y Trevor, y la vida de Malcolm se había asentado en un nuevo ritmo de éxito y satisfacción. Host Construction se había expandido a 3 nuevos estados. Annie prosperaba en su penúltimo año de secundaria,
y Catherine permanecía exactamente donde pertenecía, encerrada en una jaula de hormigón por el resto de su vida natural. Malcolm estaba en su oficina revisando los informes trimestrales cuando su asistente llamó a la puerta. «Señor Coss, hay una reportera aquí del Seattle Times. Dice que es sobre el caso de su esposa». Malcolm levantó la vista. Inmediatamente, alerta. La atención de los medios se había calmado meses atrás y había asumido que la historia estaba terminada. Hágala pasar. La mujer que entró era más joven de lo que esperaba, quizás de 30 años, con la postura agresiva de una periodista de investigación que creía haber encontrado algo significativo. «Señor Hoss, soy Diana Pérez, del Seattle Times. He estado investigando algunas inconsistencias en el caso de su esposa y esperaba que pudiera aclarar algunas cosas». Malcolm señaló una silla frente a su escritorio. «Por supuesto, aunque pensé que todo estaba resuelto hace meses». Diana sacó una grabadora digital y un bloc de notas. «He estado revisando las pruebas y hay algunos detalles que no terminan de encajar. Por ejemplo, su supervivencia a la caída parece notablemente afortunada dada la altura y el terreno. La fortuna no tuvo nada que ver», respondió Malcolm con calma. «El entrenamiento militar y la experiencia en construcción me enseñaron a evaluar situaciones peligrosas y reaccionar en consecuencia. Pero usted y su hija sufrieron notablemente pocas heridas para una caída tan grave. Los informes médicos muestran una pierna rota, algunos cortes y moratones, pero nada que ponga en peligro la vida». La expresión de Malcolm no cambió. «Está sugiriendo que mi hija y yo no estábamos realmente heridos. Estoy sugiriendo que quizás la caída no fue tan grave como todos creen. Quizás usted sospechó el plan de su esposa y tomó precauciones». Diana se inclinó hacia adelante, su voz bajando confidencialmente. «He estado hablando con otras reclusas en la prisión de mujeres. Su esposa ha mantenido su inocencia desde el principio, afirmando que usted, de alguna manera, orquestó todo». La risa de Malcolm fue genuina. «Señorita Pérez, ¿tiene hijos?» «No, pero no veo cómo eso es relevante». «Es relevante porque cualquier persona con hijos entendería que un padre no usa a su hija de 15 años como cebo en un elaborado plan. La sugerencia no solo es ridícula, es ofensiva». Diana consultó sus notas. «¿Y las muertes de Judith Britton y Trevor Cox? ¿No le parece conveniente que los dos cómplices de su esposa murieran bajo custodia antes de que pudieran testificar?» «¿Conveniente para quién?», preguntó Malcolm. «Se hizo justicia independientemente de sus muertes. Ambos iban a pasar el resto de sus vidas en prisión de todos modos. Pero sus muertes eliminaron cualquier posibilidad de que pudieran revelar información que contradijera su versión de los hechos». Los ojos de Malcolm se volvieron fríos. «Señorita Pérez, me está acusando de haber arreglado de alguna manera asesinatos en dos sistemas penitenciarios separados en diferentes estados. No estoy acusando a nadie de nada. Solo estoy investigando inconsistencias». Malcolm se levantó y caminó hacia su ventana, mirando el horizonte de la ciudad. «Déjeme compartir algo con usted, señorita Pérez. Mi esposa, la madre de mi hija, intentó asesinarnos a ambos por dinero del seguro. Planeó incriminar a mis socios comerciales por malversación y desaparecer con su amante para disfrutar de nuestro dinero robado». Se volvió para enfrentar a la reportera. «Esa mujer traicionó cada voto que había hecho, violó cada confianza que había depositado en ella, y estaba dispuesta a asesinar a su propia hija por ganancias financieras. Si quiere escribir una historia sobre inconsistencias, comience por tratar de entender cómo alguien se vuelve tan completamente malvado». Diana garabateaba notas furiosamente. «Pero, ¿no cree que el público merece saber si hay preguntas sobre...?»
El público sabe todo lo que necesita saber, interrumpió Malcolm. Una mujer intentó cometer un asesinato por dinero y fue atrapada. Se hizo justicia. Fin de la historia. ¿Y si le dijera que tengo pruebas que sugieren que estuvo en Oregón el día que murió Judith Britton? La expresión de Malcolm no cambió. Pero internamente, estaba calculando rápidamente. Diana estaba pescando, esperando provocar una reacción que confirmara sus sospechas. Diría que debería presentar esa evidencia a las autoridades apropiadas, respondió Malcolm con calma. Estuve pescando con amigos en las Islas San Juan todo ese fin de semana, como lo documentan docenas de fotos y declaraciones de testigos. Las fotos se pueden manipular, los testigos se pueden comprar. Malcolm volvió a su escritorio y abrió un cajón de archivos. Sacó una gruesa carpeta y la colocó frente a Diana. Estos son los registros financieros de mi negocio durante los últimos 2 años, dijo. Cada transacción, cada pago, cada gasto. Si estuviera pagando por asesinatos o manipulando pruebas, el rastro del dinero estaría ahí en alguna parte. Diana abrió la carpeta y comenzó a hojear los documentos. Malcolm observó cómo su expresión cambiaba a medida que se daba cuenta del alcance de lo que estaba viendo: miles de páginas de registros financieros detallados que tardarían semanas en analizarse adecuadamente. Por supuesto, es bienvenida a examinar todo, continuó Malcolm, aunque debo mencionar que cualquier acusación falsa de actividad criminal podría resultar en demandas por difamación que llevarían a su periódico a la bancarrota. Diana levantó la vista bruscamente. Me está amenazando. Le estoy informando de las posibles consecuencias de publicar acusaciones sin fundamento, dijo Malcolm. Tengo un excelente equipo legal y recursos ilimitados para defender mi reputación. La reportera cerró la carpeta y se levantó. Esto no ha terminado. Señor Hoss, si hay algo que encontrar, lo encontraré. Estoy seguro de que lo hará, respondió Malcolm agradablemente. Mientras tanto, haré que mis abogados revisen lo que publique para asegurar que cumpla con los estándares periodísticos adecuados. Después de que Diana se fuera, Malcolm se recostó en su silla y consideró la situación. La reportera era tenaz e inteligente, lo que la hacía potencialmente peligrosa. Pero también estaba pescando sin pruebas, esperando construir una historia sobre especulaciones e insinuaciones. El teléfono de Malcolm vibró con un mensaje de Annie. Vi salir a la reportera. ¿Todo bien?, respondió, molestia menor. Nada que no podamos manejar. Pero mientras Malcolm miraba la ciudad, se dio cuenta de que Diana Pérez representaba un nuevo tipo de amenaza, no alguien que intentaba destruir a su familia por dinero, sino alguien que intentaba destruir su reputación para avanzar profesionalmente. Algunos problemas requerían soluciones diferentes a otros. Malcolm abrió su portátil y comenzó a investigar los antecedentes de Diana Pérez. En 1 hora. Tenía un perfil completo: divorcio reciente, dificultades financieras, carrera en apuros después de que una investigación anterior se desmoronara por pruebas fabricadas. Diana Pérez estaba desesperada por una historia que restaurara su credibilidad, lo que la hacía dispuesta a tomar riesgos que un periodista más establecido podría evitar. También la hacía vulnerable al tipo de presión que Malcolm se especializaba en aplicar. Cogió su teléfono y marcó el número de Warren. «Tenemos un nuevo problema», dijo Malcolm cuando Warren respondió. «Una reportera que hace preguntas incómodas. ¿Solución legal o ilegal?», preguntó Warren sin dudarlo. Malcolm sonrió fríamente. «Empecemos con la legal y veamos qué tan razonable es». Para el final de la semana, Diana Pérez descubriría que su investigación le había costado más de lo que había previsto. Sus fuentes dejarían de atender sus llamadas.
Su editor perdería interés en la historia y su ya precaria situación financiera se volvería insostenible. Malcolm había aprendido hacía mucho tiempo que la mayoría de los problemas podían resolverse con la combinación correcta de presión e incentivos. Aquellos con los que no se podía razonar, bueno, generalmente descubrían que la persistencia tenía un precio que no estaban dispuestos a pagar. Diana Pérez estaba a punto de aprender que algunas personas eran demasiado peligrosas para investigar, y Malcolm House era definitivamente una de ellas. Capítulo 9. Soluciones permanentes. Diana Pérez descubrió el primer problema el lunes por la mañana, cuando llegó al Seattle Times y encontró a su editor, Maurice Sweeney, esperando junto a su escritorio con una expresión sombría. «Tenemos que hablar», dijo Maurice, señalando hacia su oficina. Diana lo siguió, ya sintiendo que su investigación sobre Malcolm House había encontrado un obstáculo. Maurice cerró la puerta y se sentó pesadamente detrás de su escritorio. «Voy a cancelar la historia de House», dijo sin preámbulos. «¿Qué por qué apenas estoy empezando la investigación real?» «Porque recibí una llamada de nuestro departamento legal esta mañana. Aparentemente, los abogados de Malcolm House han presentado la documentación preliminar para una demanda por difamación si publicamos algo sin pruebas concretas». Diana sintió que se le caía el estómago. «Es solo una investigación preliminar. Ni siquiera he escrito nada todavía. Sus abogados también enviaron una lista de errores fácticos en tus preguntas preliminares, junto con evidencia documentada que contradice varias de tus suposiciones. Están construyendo un caso de que estás llevando a cabo una investigación maliciosa con conclusiones predeterminadas». Maurice deslizó una gruesa carpeta sobre el escritorio. Diana la abrió y encontró registros financieros detallados, declaraciones de testigos y reconstrucciones de la línea de tiempo que desmantelaban sistemáticamente cada ángulo que había estado persiguiendo. «¿Cómo sabían lo que estaba investigando?», preguntó Diana. «Probablemente porque entrevistaste a docenas de personas y dejaste un rastro de papel de 1 milla de ancho», respondió Maurice bruscamente. «Diana, este hombre sobrevivió a un intento de asesinato por parte de su propia esposa. No es un genio criminal. Es una víctima que está cansada de ser acosada por teóricos de la conspiración». Diana miró los documentos, dándose cuenta de que Malcolm había anticipado su investigación y preparado contramedidas para cada ángulo que pudiera seguir. Era, o bien, el trabajo de un hombre inocente con excelente asesoramiento legal, o el de un hombre culpable con extraordinarias habilidades de planificación. «Dame más tiempo», suplicó. «Sé que hay algo aquí». «No, la historia está muerta. Pasa a otra cosa». Diana salió de la oficina de Maurice, sintiéndose derrotada, pero no disuadida. Si el Seattle Times no publicaba su investigación, encontraría a alguien que lo hiciera. Este era exactamente el tipo de historia que podría revivir su carrera si podía probar sus sospechas. Pero durante los siguientes 3 días, Diana descubrió que sus problemas iban mucho más allá de la renuencia de un solo editor. Su fuente principal en la prisión de mujeres dejó de atender sus llamadas. El médico forense que había realizado la autopsia de Judith Britton de repente afirmó que no podía discutir el caso. Incluso su contacto en el departamento de policía de Houston se volvió inaccesible cuando intentó hacer un seguimiento de la muerte de Trevor Cox. Era como si Malcolm House hubiera extendido la mano desde Seattle y destruido sistemáticamente cada pista que había desarrollado. El jueves, el casero de Diana la llamó para informarle de que su contrato de alquiler no sería renovado debido a quejas de otros inquilinos. Su compañía de seguros de coche canceló su póliza tras afirmar que habían descubierto irregularidades en su solicitud. Su banco congeló su cuenta corriente, a la espera de una investigación sobre patrones de transacciones sospechosas, para el viernes.
Diana se dio cuenta de que estaba siendo atacada desde múltiples direcciones simultáneamente. Alguien con recursos y conexiones significativas estaba desmantelando sistemáticamente su vida. Y no tenía ninguna duda de quién era el responsable. Esa noche, Diana se sentó en su apartamento, rodeada de cajas, preparándose para una mudanza que no podía permitirse a un apartamento que aún no había encontrado. Su carrera estaba estancada, sus finanzas estaban en ruinas y su investigación se había derrumbado por completo. Su teléfono sonó, mostrando un número desconocido. «Hola, señorita Pérez». La voz de Malcolm Hoss era tranquila y agradable. «Espero no interrumpir nada importante». «¿Cómo consiguió este número?» «Creo que deberíamos reunirnos. Hay algunas cosas que debemos discutir». «No estoy interesada en hablar con usted». «Creo que sí lo está, porque en este momento se enfrenta al desahucio, a la ruina financiera y a la destrucción completa de su carrera. Soy la única persona que puede solucionar esos problemas». Diana sintió que se le formaba hielo en el estómago. «¿Qué está diciendo?» «Estoy diciendo que la persistencia no siempre es una virtud, señorita Pérez. A veces es un defecto de carácter que conduce a consecuencias desafortunadas». «¿Me está amenazando?» «Le estoy ofreciendo una elección. Reúnase conmigo en Pike Place Market mañana al mediodía. O continúe lidiando con las consecuencias de su investigación por su cuenta». La línea se cortó. Diana miró su teléfono, dándose cuenta de que estaba tratando con alguien mucho más peligroso de lo que había imaginado. Malcolm Hoss no solo había anticipado su investigación, había preparado una respuesta integral que podría destruir su vida si persistía. Pero retroceder ahora significaría admitir que la gente poderosa podía escapar de la rendición de cuentas a través de la intimidación y la presión. Todo lo que Diana creía sobre la justicia y la verdad estaba en juego. Pasó la noche investigando más a fondo los antecedentes de Malcolm, buscando cualquier ángulo que pudiera darle ventaja en el enfrentamiento de mañana. Lo que encontró fue un hombre con entrenamiento militar, amplias conexiones comerciales y una demostrada disposición a eliminar las amenazas a su familia. Diana llegó a Pike Place Market 15 minutos antes, eligiendo una mesa en la concurrida zona de comidas donde habría muchos testigos. También había alertado a un colega sobre la reunión, dejando notas detalladas sobre su investigación por si algo le sucedía. Malcolm apareció exactamente al mediodía, luciendo como cualquier otro empresario exitoso reuniéndose con un contacto para almorzar. Se sentó frente a ella sin invitación, sus ojos grises estudiándola con un desapego clínico. «Gracias por venir», dijo agradablemente. «Esperaba que pudiéramos resolver esta situación amistosamente». «No voy a dar marcha atrás en mi investigación», dijo Diana, tratando de proyectar más confianza de la que sentía. «Por supuesto que lo hará», respondió Malcolm con calma, «porque es lo suficientemente inteligente como para reconocer cuándo está en desventaja». Sacó un sobre y lo colocó sobre la mesa entre ellos. «Esto contiene un contrato para un puesto de investigación senior en un periódico de Denver. El salario es el triple de lo que gana aquí. Los beneficios son excelentes, y el trabajo es exactamente el tipo de periodismo que siempre ha querido hacer». Diana miró el sobre sin tocarlo. «Está intentando comprarme. Le estoy ofreciendo una forma de avanzar en su carrera mientras evita la destrucción completa que resultará si continúa por su camino actual». «¿Y si me niego?» La expresión de Malcolm no cambió. «Entonces, descubrirá que sus problemas financieros son solo el principio. Su reputación será destruida por revelaciones sobre historias inventadas en su pasado. Sus referencias profesionales se volverán misteriosamente inaccesibles. Su vida personal será escudriñada de maneras que encontrará profundamente desagradables». Diana sintió un escalofrío al darse cuenta del alcance de lo que Malcolm estaba amenazando.
No solo hablaba de consecuencias profesionales, hablaba de la destrucción sistemática de cada aspecto de su vida. No puede simplemente hacer desaparecer a la gente, dijo débilmente. No hago desaparecer a la gente, señorita Pérez. Simplemente hago sus vidas tan desagradables que eligen desaparecer por su cuenta. La sonrisa de Malcolm era fría. Acepte el trabajo en Denver. Escriba historias importantes sobre corrupción corporativa y escándalos políticos. Construya la carrera que siempre ha querido. Simplemente hágalo en otro lugar, investigando a otra persona. Diana miró el sobre, sabiendo que cogerlo significaría abandonar todo lo que creía sobre enfrentarse a los matones y buscar la verdad sin importar las consecuencias. ¿Y la justicia?, preguntó en voz baja. Se hizo justicia, respondió Malcolm. Mi esposa intentó asesinarnos a mí y a mi hija. Está en prisión de por vida. Sus cómplices están muertos. El sistema legal funcionó exactamente como se suponía. Pero si usted arregló esas muertes. Si yo hubiera arreglado esas muertes, interrumpió Malcolm, ¿de verdad cree que permitiría que una reportera se acercara lo suficiente como para probarlo? ¿Cree que estaría sentado aquí ofreciéndole un avance profesional en lugar de asegurar su silencio permanente? La implicación flotaba en el aire como una amenaza envuelta en lógica. Malcolm era o inocente o tan peligroso que enfrentarse a él era efectivamente un suicidio. Diana cogió el sobre con manos temblorosas. Dentro había, en efecto, un contrato para un puesto senior en el Denver Post, junto con una bonificación por firmar que resolvería todos sus problemas financieros inmediatos. Hay una cosa más, dijo Malcolm, metiendo la mano en su chaqueta. Diana se tensó, pero él sacó una simple tarjeta de visita. Este es el número de mi abogado. Si alguna vez se encuentra en problemas legales, dificultades profesionales o peligro personal, llámelo. Él se encargará de todo. ¿Por qué me ayudaría si soy una amenaza para usted? Malcolm se levantó, arreglándose la chaqueta. Porque no la considero una amenaza, señorita Pérez. Es una mujer inteligente que cometió un error de juicio. La gente inteligente aprende de sus errores y pasa a mejores oportunidades. Hizo una pausa al borde de la mesa. Pero si elige continuar su investigación, si publica algo sobre mi familia basado en especulaciones e insinuaciones, entonces descubrirá lo que significa ser una amenaza real para Malcolm Hoss. Y le prometo que no sobrevivirá a esa educación. Diana lo vio alejarse, desapareciendo entre la multitud de turistas y compradores, como si nunca hubiera estado allí. Se sentó sola con el contrato y la tarjeta de visita, dándose cuenta de que acababa de recibir una elección entre aceptar la derrota y enfrentar la destrucción. 2 horas después, Diana Pérez llamó al Denver Post y aceptó el puesto. En una semana, se había mudado a Colorado y comenzado a trabajar en investigaciones que le ganarían un premio Pulitzer 3 años después. Nunca volvió a escribir una palabra sobre Malcolm Hoss. Malcolm, mientras tanto, regresó a su oficina y a su vida. Satisfecho de que otra amenaza había sido neutralizada mediante la aplicación adecuada de presión e incentivos, Diana Pérez había sido lo suficientemente inteligente como para reconocer una fuerza superior cuando se enfrentó a ella, lo que significaba que se podía confiar en que se mantendría alejada de su familia permanentemente. Esa noche, Malcolm recogió a Annie de la escuela y la llevó a cenar a su restaurante favorito, a los 17 años. Ya mostraba signos de la inteligencia estratégica y el pragmatismo despiadado que le servirían bien en la vida. ¿Cómo fue con la reportera?, preguntó Annie durante el postre. Aceptó un puesto en Denver, respondió Malcolm. No creo que volvamos a saber de ella. Bien. Estaba preocupada de que tuviéramos que volver a ponernos creativos.
Malcolm sonrió ante la aceptación casual de sus métodos por parte de su hija. Annie entendía que con algunas personas no se podía razonar, no se podía confiar y no se les podía permitir amenazar la seguridad de su familia. Catherine había intentado destruirlos y lo había perdido todo. Judith y Trevor habían intentado matarlos y habían pagado con sus vidas. Diana Pérez había intentado exponerlos y se había visto obligada a abandonar su investigación. Malcolm House protegía lo que era suyo con una crueldad absoluta y sin concesiones. Sus enemigos aprendían esta lección exactamente una vez, y los que sobrevivían a la educación nunca la olvidaban. Annie heredaría este imperio algún día, junto con el conocimiento y las habilidades necesarias para protegerlo de todas las amenazas. Malcolm había construido algo que duraría generaciones, defendido por personas que entendían que la piedad era un lujo que no podían permitirse. Mientras conducían a casa por las calles de Seattle, que Malcolm había ayudado a construir, sintió la profunda satisfacción de un hombre que había logrado todo lo que se había propuesto. Su familia estaba a salvo. Su negocio prosperaba y sus enemigos estaban o muertos o permanentemente neutralizados. Catherine pasaría el resto de su vida en una jaula de hormigón, sabiendo que su traición le había costado todo mientras sus presuntas víctimas prosperaban más allá de su imaginación más salvaje. Algunas personas lo llamaban venganza. Malcolm lo llamaba justicia. Y la justicia, aplicada correctamente, siempre era permanente. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Compartan sus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por su tiempo. Si disfrutan de esta historia, por favor, suscríbanse a este canal. Hagan clic en el video que ven en la pantalla y los veré allí.